Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por tu palabra, porque estamos juntos con nuestros hermanos para adorarte, porque hoy compartimos muchas cosas, Señor Jesús. Es hermoso compartir con personas hermosas, cosas hermosas. Y hoy estamos juntos, Señor Jesús, y se da esta comunidad perfecta donde compartimos un interés, que de esta unidad, Señor, fluya ahora la unanimidad y que de esta unanimidad, Señor Jesús, podamos perseverar en ella con oración, con constancia, hasta que tú decidas visitarnos de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me acompañan a Hechos 17:23, por favor. El contexto es que Pablo se encuentra en la colina de Marte, un lugar muy particular en Atenas, Grecia. Era donde se reunían filósofos, pensadores, gente de alto intelecto, y era también al mismo tiempo un lugar de culto de algunas deidades griegas. Entonces Pablo se está paseando por un lugar en esta colina que es conocido como el Areópago, y es donde tiene lugar lo que Pablo dice a continuación. Dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Codea así el que tienes al ver, es muy religioso en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y agrega Pablo en conclusión: pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Y tal como Pablo, vengo esta mañana a anunciarles lo que probablemente a veces adoremos sin conocer. Yo no sé si se han preguntado, no me respondan porque yo creo que sí, ¿cuál es el sentido de tanto estudio bíblico? ¿Cuál es el sentido de esta reunión periódica cada semana? ¿Cuál es el sentido de Grupos Vida? ¿Cuál es el sentido del estudio bíblico de la mañana? Y de que se esté buscando constantemente el formar a sus niños, adolescentes y jóvenes en las cosas de Dios. La respuesta es simple. El objetivo es y será siempre el mismo: conocer a Dios más y mejor. De eso se trata lo que estamos aquí. De esa sola idea derivan muchas otras muy importantes. Pero ahora los voy a empezar a bombardear con preguntas. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué entendemos por eso? Podemos caer en la paradoja de tener acumulada mucha información acerca de Dios y no tener un conocimiento verdadero de Él. Es posible tener mucha información de doctrina y de teología, saber mucha teoría bíblica, haberle dado vueltas a nuestra Biblia de pasta a pasta, inclusive saber versículos y porciones enteras de la Biblia, y sin embargo no conocer a Dios. Podemos estar, como dice 2 de Timoteo 3:7, siempre aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. Es posible que, como estos varones atenienses, lleguemos a adorar a Dios sin conocerle. Probablemente sí. Ahora pueden formularse esta misma clase de preguntas en sentido inverso. Podemos tener un desconocimiento total de la Biblia, de los fundamentos más elementales de la fe cristiana, y aún así afirmar y creer que estamos llenos del Espíritu Santo y que conocemos a Dios sin que sea así. Yo creo que todas y cada una de estas cuestiones nos llevan a plantearnos una pregunta principal: ¿cómo podemos entonces conocer a Dios de una forma? No es la deidad.
la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Y ese joven de apenas 20 años que ya daba grandes señales de su genialidad era el joven Charles Spurgeon. ¿Qué profundidad tiene para nosotros el conocer a Dios? Qué importante es que dentro de todas nuestras prioridades siempre logremos ubicar cómo, cuándo y dónde éstas pueden haberse desordenado y cuándo nuestra prioridad para ser parte de una comunidad, para estar dentro de las cosas de Dios, puede verse dislocada por algunas circunstancias. Entonces son estos momentos donde tomamos nuevamente orden, tomamos un rumbo y un norte y decimos, lo más importante para mí es conocer o seguir conociendo a Dios. Entonces quiero compartirte 5 características brevemente de una persona que conoce a Dios y determinemos al final de este mensaje cómo estamos en este rubro. ¿Qué tanto podemos decir que le conocemos? Primera de Juan 2, 3 al 6, por favor. Dice lo siguiente: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, la primera señal de una persona que conoce a Dios es que guarda sus mandamientos y hace caso de su palabra. Lo que va a comenzar en nuestra vida a generar una diferencia y un choque es cuando empezamos a tomar nuestra teología doctrinal, teórica, y la hacemos una teología práctica. Estoy utilizando el término teología no porque esté asumiendo que estamos cursando estudios de esta materia, pero es que desde el momento que en tu mente haces una afirmación de quién es Dios, en el momento en que comienzas a tratar de definir, si solamente de tu boca, cuando yo te pregunte quién es Dios, sale la palabra Padre, ya estás haciendo teología. Lo que salga de tu boca tratando de definir a la deidad, quién es, cómo se conecta con nosotros, quiénes somos nosotros en su universo, lo que salga de tu boca ya es teología. Por eso decía el gran teólogo R.C. Sproul que todos somos teólogos. En todo momento estamos haciendo teología, en todo momento nuestras experiencias y nuestro conocimiento busca definir quién es Dios. Sin embargo, de nada sirve la instrucción en la doctrina correcta si no podemos vivir conforme a ella. Claro está que es difícil vivir de forma correcta sin la información correcta. Como todo en esta vida que fue diseñado por alguien, supone seguir unas instrucciones para que tú lo puedas manejar de la forma más apropiada, para que tú sepas cómo repararlo cuando se estropea, para que tú sepas cómo hacer en cada circunstancia. Por lo tanto, ya que fuimos hechos con un diseño específico, con la imagen de Dios,
como Dios está interconectado con la naturaleza humana desde el momento en que somos traídos a este mundo. Y me puedo ir un poco antes. Él dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nuestra doctrina únicamente tiene la función de hablarnos del carácter de Dios, pero para que nosotros actuemos en consecuencia con esa doctrina. Cualquier otra cosa fuera de eso supone que nosotros no estamos haciendo un buen uso de lo que hemos recibido. Dios nos ha dado la información correcta de Él para que vivamos en consecuencia a Él. No se puede conocer verdaderamente a Dios si no se vive conforme a lo que conocemos acerca de Él. Si yo creo en un Dios santo, entonces esa santidad empieza a impregnar un poco de mi esencia, de mis decisiones, de lo que yo creo de la vida, de la forma en cómo concibo mi propia realidad. El conocimiento que yo tengo acerca de Dios, para que se convierta en algo funcional, debe de empezar a interactuar con mi realidad. Porque hasta entonces solamente me he vuelto un archivo o un receptor de información. Aquí es cuando nuestra teología doctrinal se conecta con nuestro mundo funcional. Cómo funcionalmente hago uso de la información que tengo para que eso empiece a generar cambios en toda mi cosmovisión. Y créeme, sucede de la misma forma. Sin embargo, el que vive según la palabra es el que realmente demuestra que ama y conoce al Señor. Y esto levanta una pregunta. Si todos somos pecadores y todos pecamos, dice una frase, que no somos pecadores, que no pecamos, adiós, ya me reburujé, que somos pecadores no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es nuestra esencia, es nuestro diseño distorsionado después de la caída. Por lo tanto, si pecamos porque somos pecadores, eso implica directamente que no estamos guardando los mandamientos de Dios. Será entonces que todo pecador desconoce a Dios. La respuesta nos las da precisamente también Primera de Juan 3:6 al 8. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Ah, caray, eso está bueno, ¿no? Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, cuando nuestra cercanía con Dios nos hace receptores de la mismísima sombra del Altísimo, entonces nosotros podemos considerar que aunque estamos en una naturaleza pecadora, Dios cubre esas faltas, porque Él sabe exactamente que somos parte de esa naturaleza. No quiere decir que Dios las pasa por alto, pero quiere decir que Dios ya sabe precisamente por qué nos hizo justos. Porque éramos en primer lugar pecadores. Y aquí la palabra que se vuelve clave para entender cómo interactúan estas verdades es la palabra practica. El que practica el pecado, esa es la diferencia entre un hijo de Dios que conoce su identidad y vive en consecuencia de su identidad, y alguien que no lo conoce, la práctica del pecado. Sabes, yo sé jugar algunos deportes, pero ninguno de ellos los practico. Hubo un momento de mi vida donde practicaba alguno y se notaba que practicaba. Pero hoy tú me pones otra vez en una cancha de fútbol y vas a decir, se nota que no practicas.
Hoy me pones frente a una red de voleibol y lo que antes era algo más o menos así de salto, ahora son más o menos 2 tortillas. Porque no hay práctica, ¿sí? Esa es la palabra clave. Alguien que no está conectado y no está en comunión con Dios, hace del pecado su práctica. ¿Y qué crees? Se nota. Eres bueno en eso. Hay frutos a partir de eso. Hay toda una cosmovisión pecaminosa. Y claro que desde luego se nota, impregna tu realidad. Y vives tu realidad conforme a una visión distorsionada. Quita algún elemento bíblico de tu cosmovisión. Añade un elemento pecaminoso y vas a ver cómo todas las cosas empiezan a distorsionarse. Quita la humildad como una virtud central a la cual aspirar. Pone el orgullo y la autorrealización como el objetivo central de tu vida. Y te invito, perdón, qué mal consejo te estoy dando. Irónicamente, te invito a ver los resultados de eso. No quieres, y créeme, nadie va a querer ser parte de esa realidad. Solamente por mover una pequeña pieza del rompecabezas. Cuando comienzas a practicar el pecado, entonces Dios dice, el que practica el pecado, ese es el diablo. Pero el que practica la justicia es justo. El que practica la justicia es el que se levanta todos los días y lo intenta. Se ejercita en la piedad, como le decía Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque hay un esfuerzo, porque hay un sufrimiento, hay un precio que pagar cuando nos ejercitamos en la justicia. De esa manera podemos decir que guardamos los mandamientos de Dios. De esa forma podemos decir, conozco a Dios, porque sé cómo me puedo acercar a Él. Y que aunque Él está sentado en un trono de gracia, al mismo tiempo en su palabra me dice que yo sea santo, que yo sea exactamente como Él. Entonces todo que es cristiano y continúa practicando el pecado es porque no ha visto al Señor con los ojos de la fe, ni lo ha conocido en su vida práctica. No hay tal cosa como este gnosticismo que se practicaba antes, ¿no? Y que sigue por ahí en algunas formas. Pero las formas más primarias de gnosticismo eran: el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces, el espíritu siempre está conectado a Dios y el espíritu siempre va a tender a Dios, pero yo puedo hacer lo que me da mi gana con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo y es mi decisión, y eso no está conectado con mi espíritu, y el cuerpo es para darle placer y el espíritu es para Dios. Entonces, esa sola idea empieza a generar un cambio y una depravación en las personas que las practican. Y actualmente yo sé que esas ideas siguen ahí. No, es que son momentos nada más donde estoy cerca de Dios. Toda tu vida es una búsqueda constante e incansable de conocer a Dios. Por eso precisamente arriba del primer versículo que leímos de primera de Juan 2, 3 al 6, el capítulo 2 comienza diciéndonos el apóstol Juan: hijitos, estas cosas les digo para que no pequen. Me encanta el hijitos. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Al mismo tiempo, primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Al mismo tiempo, la promesa de primera de Juan 3:8 es que donde están las obras del diablo, hay al mismo tiempo una alternativa y una gran salvación. Saber que el Hijo de Dios se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. Para eso vino Dios a tu vida. Si tú quieres tener un primer atisbo de una teología doctrinal que se convierte en funcional, es entender que desde que conociste al menos una pequeña porción de quién es Jesús, Él se presentó a tu vida para deshacer las obras del diablo.
Lo que hacíamos anteriormente estaba etiquetado con el sello de pertenencia de Satanás. Esas eran las obras del diablo. ¿Para qué se manifestó Jesús en tu vida? Para deshacerlas, para romper los ciclos que te atan, para romper los patrones que te decepcionan, que te frustran, que te condenan y que te cargan. Jesús se manifestó a tu vida para destruir las obras de Satanás. Muy bien, pasamos al punto número 2. Una persona que conoce a Dios se esfuerza. Esta es la gran clave. ¿Por qué la iglesia está llena de pecadores? Son unos hipócritas. Si se van a salir de ahí y van a vivir exactamente igual. La pregunta es, ¿nos estamos esforzando? Y si la respuesta es sí, entonces ese es el sello del proceso de santificación de Dios. Una persona que se esfuerza por hacer el bien es una persona que conoce a Dios. Y ve el contraste que nos da Jeremías de un pueblo que no hace nada por esforzarse para conocer a Dios. Jeremías 4:22 dice, como si estuviera Dios hablando, porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Es la característica de un grupo, de una comunidad que no se esfuerza. Quien conoce a Dios sabe hacer el bien y trabaja para conseguirlo. Quienes conocen a Dios, como decía Packer, despliegan una gran energía para Dios. Así, en Daniel 11:32 leemos una gran idea que tiene Daniel en estos capítulos proféticos. En medio de un montón de simbolismos y de cosas que Daniel está profetizando para el final de los tiempos, de pronto Daniel tiene un atisbo de qué es lo que hace el pueblo de Dios en medio de una franca oscuridad. Dice, con halagos corromperá, está hablando de la obra del anticristo, a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Conocer a Dios implica reaccionar de una forma enérgica frente a cualquier tendencia de mal que se opone al desarrollo del reino de Dios en la tierra. El profeta Daniel no podía descansar y sentía que debía hacer algo. Sentía que mientras su Dios estaba siendo abiertamente desafiado por la cultura babilónica del momento, un mensaje tenía que darse a las personas que fueran parte de esta cultura. Y todos aquellos que se digan conocedores de Dios, entonces tendrían que salir y tomar la iniciativa y empezar a volverse hombres y mujeres de acción. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. La acción iniciada por aquellos que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias contrarias a Él, que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras Dios está siendo desafiado o desoído, los hijos de Dios que lo conocen no pueden descansar. Y yo creo que Daniel nos está dando precisamente la clave de su impulso para saber interactuar con la cultura babilónica de la época. Porque como Daniel conocía a su Dios, como Daniel verdaderamente estaba impregnado por la idea de Dios, él pudo fácilmente proponer en su corazón no contaminarse con la comida del palacio. Los amigos de Daniel, impregnados por las mismas ideas, como ellos conocían a su Dios, en el momento que les levantaron la estatua de un Dios falso, en el momento que un emperador pagano se hizo a sí mismo acreedor de la adoración, dijeron, no nos vamos a hincar, porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Hoy estamos precisamente siendo invadidos por una cultura babilónica.
Estamos siendo invadidos por una cultura que desafía el nombre de Dios, que desafía la esencia misma de Dios, la imagen de Dios, el diseño de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ninguna otra figura está siendo más cuestionada que la deidad de Dios. Están muy serios. Si Él existe, si la palabra es verdadera, si la imagen, si el diseño, todo está siendo cuestionado. Y a ti y a mí se nos están exigiendo respuestas. Y sabes que el mundo tiene muy buenas preguntas, pero los hijos de Dios tenemos muy buenas respuestas. Por eso el exhortarte hacia vivir no solamente una fe dogmática, sino una fe que es razonable. Una fe que está sustentada en una verdad absoluta, no que está navegando hacia encontrarse la verdad en un mar remoto de este mundo, sino que parte de la verdad. Por eso decía Jesús: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra es la verdad. En este mundo babilónico necesitamos pararnos firmes, como Daniel lo hizo en una segunda ocasión, cuando Darío el persa dice: no le pueden orar a sus dioses. Daniel dice: Nel, aunque me cuesten los leones, aunque me cueste lo que sea, con todo y mi cargo importante, yo voy a orar. Los imperios de este mundo demandan adoración. Los imperios de este mundo reclaman su valor de deidad sobre nuestras vidas. Y constantemente nos vemos tentados hacia doblar rodilla hacia un imperio o hacia el otro. Las buenas noticias son que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y para que este reino de los cielos sea esta levadura que con una pequeña porción empieza a leudar toda la masa, y con un pequeño remanente y un grupo de personas empiece a generar estragos en la sociedad y cambios que hagan evidente que conocemos a Dios. Para que esto suceda se requiere un pueblo que lo conozca, pero que en función de ese conocimiento se esfuerce y actúe. La deshonra del nombre de Jehová o de su imagen en la criatura humana no pueden dejarnos impasibles. Como dice Pablo, el amor de Dios nos constriñe, es decir, nos obliga. ¿A qué nos obliga el amor de Dios según Pablo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Punto número 3. Los creyentes que conocen a Dios son, ante todo, hombres y mujeres de oración. Cuando tú y yo oramos, decidimos despegarnos de la tierra y dejar de ver nuestra perspectiva humana sobre cualquier situación y tomar la perspectiva de Dios. Por eso oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, por encima de nosotros, santificado sea tu nombre. Tu nombre no es como ninguna otra identidad en la tierra. Tu nombre es aparte. Tu nombre es santo. A tu nombre hay reverencia. A tu nombre los montes se estremecen. Dice David en el Salmo 95: se derriten como cera delante de él. Es un nombre más alto, más santificado. Y cuando tú y yo conocemos a Dios, verdaderamente podemos orar con reverencia. ¿Y sabes cuál es el secreto más hermoso? Que no es un secreto, Jesús lo dejó. Para su época fue un secreto, para nosotros ya no es ninguna novedad. El orar a Dios es un acto de intimidad, es un acto de fe en el cual ya se sobreentiende un conocimiento entre las dos partes. ¿Sabes cuál es la palabra más hermosa del Padre Nuestro? Es la primera: Padre. Mateo 6, 6, 9 al 8. Vamos a encontrar que en 3 versículos Dios menciona la palabra Padre
4 veces, como si no nos fuera a quedar claro, como si estamos medio despistados, 4 veces. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cuál es la señal distintiva de cómo oran los hijos de Dios? Las motivaciones. Todo Mateo 6 nos habla de las motivaciones de nuestro corazón. Y Jesús no está cuestionando las acciones externas de los fariseos. Jesús está cuestionando sus motivaciones. Él discierne que oran. Qué bueno que oran. Pero oran para ser vistos. Él discierne que son generosos y dan. Pero dan de lo que les sobra y para ser vistos. Él discierne que no es la acción externa lo que hace que todo se vaya al traste en una vida de intimidad con Dios. Es la motivación. Y la motivación primaria para acercarnos a Dios, que demuestra que le conocemos, es que oramos. Porque oramos bajo un título, Hijo. Y Dios nos oye bajo otro título, Padre. Y esto es lo más cercano que la deidad infinita, eterna, que es desconocida en muchas áreas, inescrutable. Esto es lo más cerca que la deidad está de nuestro corazón. Que Jesús vino y nos hizo llamarle Padre. ¿Cuál es la estrechez entre un padre y un hijo? Aquí es donde entra el problema. Porque en esta naturaleza caída, Jesús dijo, ustedes son malos padres. Me encanta porque Jesús como que, le suelta esa pedrada a sus apóstoles. Si ustedes siendo malos, como que les cayó, si somos malos, pero aquí estamos, sí. Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Sí, somos malos padres. Y en función de esa paternidad caída, evaluamos la paternidad con Dios. Si no tuvimos una figura paterna presente en nuestra vida, si no tuvimos una figura paterna cercana, si nuestro padre fue deficiente, ese es el problema. Por eso, aunque el Espíritu dentro de nosotros clama, Abba Padre, nosotros no podemos clamar Padre con nuestra boca. Sin embargo, Jesús viene a darnos la revelación más hermosa, profunda y elemental acerca de Dios. Es un Padre. Y dice, el Padre que está en lo secreto te recompensa en lo público. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, porque se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, otra vez, porque su Padre. Tú oras desde una identidad diferente, oras desde una posición diferente. No tienes que hacerte cortes en los brazos como las deidades paganas. No tiene que haber prostitución idolátrica como sucedía antes. ¿Sabes? Eso sigue sucediendo ahora. Le hemos puesto otros nombres, pero es la forma en cómo el mundo adora a sus dioses. Este Dios, tu Dios, el que supones conocer, se hace llamar Padre y te escucha en lo secreto y te recompensa en lo público. Y no necesitas decirle un montón de palabras bien elaboradas y de oraciones. Te escucha con lo que tengas, con lo que sabes, con lo que hay en tu corazón, porque es Padre. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El que ora a Dios con confianza es porque le conoce. Y lo primero que tengo que conocer de Dios antes de orar, nunca se te olvide la palabra Padre. Es que me siento alejado, es que hipócrita, es que Padre, Padre. Y puedo volver a Él y clamar a Él por lo que sea, cuando sea. Dice el Salmo 142, que a Él presento mi queja, que en el momento de angustia clamo a Él. Es Él donde tú supones de acercarte en las mejores y en las peores situaciones de tu vida, por un elemento muy básico:
Él es tu Padre. Decía Víctor Hugo en Los Miserables, hay algunos pensamientos que son como oraciones. En ciertos momentos, cualquiera que sea la postura del cuerpo, el alma está de rodillas. No creamos que una vida de oración es una vida que necesariamente implica estar apartados en un cuarto. Cuando tu alma busca a Dios, sí en la mañana de forma íntima, pero también tu alma está de rodillas ante Él todo el tiempo. Eso es lo que es una vida de oración. No nos hagamos falsas expectativas irreales, ¿verdad? A veces escucho los testimonios de grandes hombres de Dios, como Jonathan Edwards, que se levantaba desde las 4 de la mañana a orar, y yo digo, ay, híjole, 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, o sea, a veces me duermo a las 2. Edward ya se estaba levantando a las 4. Bueno, Edward se dormía a las 6 de la tarde, no había luz eléctrica. Sí. Grandes hombres de Dios, sin embargo, han sido destacados por esos momentos de oración. No nos hagamos falsas expectativas, pero tampoco no nos acomodemos. Necesitamos responder al llamado de padre a hijo con una vida de oración. Punto número 4, alguien que conoce a Dios experimenta la paz en su vida y da amor. Romanos 5:1 parte de una realidad, amados. Esta es una realidad para mi vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Sabes, el problema cuando tú y yo caemos y cuando nos estamos desviando es que creemos que volvemos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo es mi nueva realidad. Cuando peco y cuando estoy separado, cada vez que estoy lejos de Dios, vuelvo a Romanos 5:1. No leas Romanos en retrospectiva si verdaderamente estás en Cristo. Justificado pues por la fe, tengo paz. Y nuevamente, derivado de esa paz, tengo un trono de gracia. Derivado de esa paz, tengo un Padre y no un Dios airado. Romanos 5:1 pone una realidad para quienes conocemos a Dios, y es que fuimos hechos justos y ahora primeramente tenemos paz para con Dios. Es decir, el creador de todo el universo está a nuestro favor. Él pelea por nosotros. Él, si te disciplina, lo hace como a hijo y no te castiga como a un impío. ¿Por qué? Porque tenemos paz por lo que yo hice, no por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, volvemos también a la realidad de Romanos 8:35 al 39. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la paz de los que conocemos a Dios. Tenemos paz para con Dios. De la paz para con Dios deriva la paz de Dios, que no es lo mismo, pero hay una relación causa y efecto. Porque si el creador de todo el universo ahora está a mi favor, entonces yo creo que no puedo tener muchas más cosas más importantes por qué preocuparme en este mundo. Y si es así, volvemos al punto anterior. No se preocupen por nada, oren por todo. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Está todo relacionado porque conocemos a Dios. A partir de mi conocimiento de Dios, mi realidad empieza a cambiar. Esta paz solo se ha alcanzado a través de Jesucristo. Esta paz es la que a través de Jesucristo nos pone en una relación amorosa con el Padre, y de donde primera de Juan 4:18 nos dice que el perfecto amor nos libra del temor. Entonces, la paz de Dios y el amor de Dios se interrelacionan por un solo acto. Fuimos justificados por la fe. Y de la paz
con Dios, empiezan a fluir toda una serie de bendiciones para nuestras vidas. Entonces el amor de Dios es parte de esa paz. Cristo ha resucitado, te tengo nuevas. Eso nos libera del miedo al pasado. Quien conoce a Dios sabe que los fantasmas del pasado han sido liquidados definitivamente en la cruz. De ahí deriva nuestra paz interior. Por otra parte, empezamos de la paz ahora al amor, a practicar verdaderamente el amor. Y dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué declaración tan breve, tan básica y tan profunda. Uno de los postulados teológicos más importantes de la Escritura está en esa frase: Dios es amor. Quiere decir tres cosas muy importantes para nosotros. Dios es la definición, el ejemplo y la fuente del amor. Dios es todo eso en una sola frase. Porque Dios es amor, Él me dice qué es el amor. Porque Dios es amor, me dice cómo luce el amor en la práctica. Y porque Dios es amor, yo puedo recurrir a Él cada vez que yo me sienta poco amado o poco capacitado para amar. Porque Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede recurrir a la fuente del amor. El que no conoce a Dios no tiene un parámetro para expresar amor. El que no conoce a Dios probablemente no sepa ni siquiera qué es el amor. Y luego entonces estamos practicando remedios de amor, copias piratas que encontramos en el Pasito o en cualquier otra cosa de lo que es el amor de Dios. Entonces el mundo dice, amor es amor. Entonces, por lo tanto, chivas, vacas, perros, todos contra todos, porque amor es amor. No, Dios es amor. Y como Él es la definición del amor, todo lo que Dios hace es conforme a su naturaleza. Y el amor de Dios es santo, es puro, es perfecto, es justo, es incondicional. Y eso empieza a combatir ya con las ideas mundanas, babilónicas de qué es el amor. No, amor no es amor. El hecho de que yo me enamore de mi perro no es amor. Estás mal de la cabeza. Y porque te amo te lo tengo que decir. Estás mal de la cabeza, te amo. Vamos a orar. Amor no es amor. El amor es Dios. Dios es amor. El mundo dice, donde hay celos hay amor. No, la Biblia dice que donde hay celos hay confusión y toda cosa mala. El mundo dice que para ser amoroso hay que dejar que todos hagan lo que les dé la gana. No es amorosa la corrección, la exhortación ni la disciplina. La Biblia dice, Dios al que ama, disciplina. Entonces, esta es verdaderamente la fuente de nuestro amor. La fuente del verdadero amor, no solamente en teoría, sino en práctica. Todo eso por una sola frase: Dios es amor. Y mi oración todos los días no es Dios dame amor, es Dios enséñame a amar como tú amas. Porque la Biblia me dice, ama a tu esposa como a mi estilo, como me enseñaron en mi casa, como se me ocurre, como me da mi orgullo y mi vanidad y mis limitaciones. No, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Aguas. Entonces mi definición de amor se empieza a construir con base en el conocimiento que tengo de Dios. Y como yo sé cuál es el amor que el Padre me ha mostrado, como yo sé cuál es el amor con el que Cristo me ha amado, que cuando era aún pecador, Él murió por mí, entonces sé cuál es la clase de amor que debo demostrar a mis semejantes. Todo porque conozco a Dios. Quien conoce a Dios
ama entonces como Dios y vive verdaderamente la paz de Dios. Por último, quien conoce a Dios considera las pérdidas como ganancias. Si pueden ir pasando ya los muchachos. Considera las pérdidas como ganancias. ¿Cómo está tu vida después de conocer a Dios? Si hacemos una línea de tiempo de tu vida, ¿el evento de conocer a Dios tiene alguna relevancia? ¿La puedes clasificar como antes de Él y después de Él? Yo creo que a menudo sucede que el conocer a Dios es un evento importante en nuestra vida. Pero es un evento dentro de una lista de más eventos. Conocí a Dios, increíble. Pero también tuve un hijo, increíble. Otro. O también me casé antes, increíble. Me gradué tal momento. Vi mi negocio despegar en tal momento. Y nuestra vida es una colección de grandes momentos, pero conocer a Dios es un trofeo más de la vitrina. Se dice que un hombre que estaba postulando para un grado académico de doctorado dentro de una rama de teología se vio frustrado por los sinodales. La propuesta de este hombre, fundada en el Evangelio de la Gracia, predicado por Pablo, estaba en oposición a la mentalidad que tenían sus sinodales. El resultado es, después de presentar su tesis, no es aprobada y le niegan el grado académico que estaba buscando. Un amigo lo entrevista y le dice: ¿cómo te sientes? Yo sé que tú querías ese doctorado con todo tu corazón. Él le dice: lo importante es que conocí a Dios. La tesis de este hombre era más que una aspiración a un grado académico. La tesis de este hombre era el hallazgo más importante de su vida. Cuando le fue negado el grado académico, él se quedó con la mejor parte de todos modos. Y le dice a su amigo: no importa, porque conocí a Dios. Y el conocer a Dios a veces representa para nosotros, no solamente no es un highlight en mi vida, sino que a veces es como un momento de pérdida, de luto. Frecuentemente me encuentro conversando con cristianos de hueso colorado, pero de corazón abandonado. Este grupo, que no se encuentra representado aquí por nadie, no vinieron esta mañana, es de los que el conocer a Dios es una experiencia bonita del pasado, pero definitivamente no se puede anteponer a ninguna otra experiencia a lo largo de su vida. No lo ven como el premio mayor. Frecuentemente utilizan frases como: bueno, pero pues ahora que estamos en la fe. Pero notas la añoranza y la nostalgia de cosas de su vida pasada. Yo conocí una persona que habiéndose convertido, lamentaba demasiado las amistades que ahora no tenía. Y ya no se podía reunir con esas amistades. Y ya no era lo mismo. Tenía momentos muy padres con esas amistades, pero en el momento que les compartió su fe, las amistades dijeron: hasta aquí. Y nunca pudo superar esa pérdida. Y sí, estaba en Cristo, sí, conocía a Dios, pero ya no es como antes. Ya la vida no es lo mismo, porque ya no hay ¿qué era lo que endulzaba o eran los esteroides de tu vida antes? Los excesos, las fiestas, el alcohol, los amigos. Si por convicción ya no lo practicas, la pregunta no es por qué no lo practicas, sino lo extrañas.
¿Lo extrañas? Decía J.I. Packer, los que realmente han conocido a Dios nunca piensan con amargura sobre lo que podría haber sido. Jamás piensan en lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado. Es Dios mi porción para siempre, de tal suerte que yo pueda decir que mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Jehová es mi porción para siempre. Como María he encontrado la mejor parte. Puedo decir como Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esta es la experiencia de Pablo. Esta es la línea de tiempo de Pablo, con un evento que se destaca por encima de cualquier otro. En la misma carta donde Pablo nos dice que él tiene de qué presumir conforme a la carne, de dónde viene, cuáles son sus credenciales, todo el pedigrí fariseo judaico que tenía. Pablo nos dice, todo eso lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Aquella acumulación de méritos y de buenas obras que eran el ideal de los fariseos. O sea, Pablo tenía todas las credenciales. Los hijos de Abraham, que se creían superiores a los demás, le parecían a Pablo como una petulancia estéril. Es decir, que no sirven para nada. Puro humo. El suceso del camino de Damasco obró en él un cambio total de sus valores, de su cosmovisión, su vida misma, su existencia misma, su propósito mismo fue redefinido bajo este solo evento. Es que conocí a Dios, debería de ser el argumento. Pero conocí a Dios entre signos de exclamación, debería ser la frase de aliento. Pero probablemente no sea así. Probablemente nos encontremos anhelando nostálgicamente las cosas del pasado, las cosas que ahora la iglesia me prohíbe, las cosas que mi religión no me deja hacer. Creo que desde el momento en que esa es la idea en mi mente, ya todo se empieza a distorsionar. Me lo quitaron, me lo prohíben, no me dejan. No, tú puedes hacerlo todo. Todas las cosas te son lícitas, no todas te convienen. Y agrega Pablo, y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Pero tú puedes hacer lo que te dé tu regalada gana. Te lo digo como pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia no te restringe a nada, pero el amor de Cristo me constriñe a algo. No una obligación ni una imposición. Un amor que ha sobrecogido mi corazón. Un hallazgo más hermoso que cualquier otro. Un evento ante el cual cualquier otro evento de mi vida se queda corto. ¿Qué cosas tan hermosas hemos vivido en nuestras vidas? Ninguna de ellas, si las junta todas, es comparable con el valor de haber conocido a Cristo. Porque este mundo te puede arrebatar el gozo de todo eso. Lo que produces en esta tierra, esta misma tierra llena de maldad, te lo puede arrebatar en cualquier momento. La vida misma, dice Santiago, es neblina. Pero la excelencia de conocer a Cristo, nada te la puede arrebatar.
Porque no es que tú lo hayas elegido a Él, es que Él te conoció antes de la fundación del mundo. Mi embrión vieron tus ojos, dice tu Padre, y tú no me buscaste, tú no te acordaste, yo me acordé de ti. Y nos ha escondido en Él y nos ha conectado a Él como una rama a una vida hermosa. Y esa es la excelencia de conocer a Cristo. Cuando Pablo dice que consideraba como pérdidas todas las cosas que había ganado, no solo habla del poco valor que les da, sino de que tampoco las tenía de forma constante en la mente. Nadie sueña nostálgicamente con la basura. Nadie añora los tiempos en los cuales estaban nadando en un mar de perdición. Sin embargo, si no le conocemos, a veces lo hacemos. A veces añoramos lo que pudo ser. A veces añoramos el hubiera de mi vida. Pero es más importante conocer a Dios que cualquier otra cosa. Y nos lo dice Jesús mismo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta vida eterna que se vive desde hoy y no es un ticket para después de la muerte, comienza con una sola cosa: el conocimiento del Dios verdadero. En ese momento mi vida se despega de este plano terrenal y material. Entramos en un plano metafísico, espiritual, al que Jesús le llama vida eterna, donde ahora conectamos el reino de los cielos con esta tierra, donde vivimos en una realidad que a veces nos hace gemir, que a veces nos hace llorar, pero decimos gracias Dios, porque estoy más cerca de mi redención, porque estoy más cerca de la gloria, porque hubo un evento que hace todo el cambio para mi vida. Te conocí y eso nada me lo puede quitar. Spurgeon concluye su mensaje de ese domingo por la mañana en 1855 con estas preguntas: ¿quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema en esta mañana. Es la invitación que te hago en esta mañana. Considéralo. Y si lo consideras prudente, ponte de pie. Y vamos a cantar juntos esta canción que retrata perfectamente este último punto.